Shalom, hoy es 27 de Mar Heshvan. Estamos en una semana muy importante, es la semana de la Parashat Toldot. Y les voy a presentar la lectura de la Torah de este lunes en el Bet Knesset. Pero antes, como hacemos los Hasidim, antes de la Tefilá estudiamos Hasidut. Por eso a veces empezamos la plegaria un poco tarde en relación a otras congregaciones. Pero es importante inspirarnos, y la inspiración tiene que venir de adentro. Este 28 de Heshvan es el cumpleaños del Rav Ginsburg, y queremos, a través de este trabajo, enviarles nuestra bendición, y que Baruch Hashem, Akadosh Baruj Hu, le dé muchos años, le dé mucha salud, y le siga dando toda esa inspiración, toda esa sabiduría que él tiene para transmitirnos los mensajes profundos, los mensajes del interior de la Torah para nuestra generación. A mí me gusta tener muchos libros. Tengo 3 Humash. Uno es el Humash de Keot Lubavitch, donde hay, aparte de la lectura de la Torah en hebreo y la traducción, está Rashi, y hay comentarios hasídicos con preguntas muy lindas, que es un libro que les recomiendo. Viene cada uno un Humash, 5 libros. Lo publica en Argentina. Otro que publica en Argentina es el Torah Temet de Editorial Segal, también muy lindo. Tiene el hebreo, tiene castellano y la traducción de algunas partes de Rashi y un poco de algunos comentarios también hasídicos. La familia Segal también son Hasim de Chabad. Y tengo el libro Torah con Rashi, que es de Editorial Jerusalén. Este libro es muy bueno también. Tiene son 5 tomos. Este es tomo de Bereshit. Y tiene también bien completo la parte en hebreo, la parte en castellano. Y tiene la traducción de Rashi, bien en extenso. Y abajo unos comentarios y explicación también sobre la explicación de Rashi. Entonces, son todas traducciones muy buenas que les recomiendo. Y si pueden tener los 3, mejor. Pero bueno, ustedes saben que la Parashat Toldot viene después de Hayesara. Hayesara muere, y en ese mismo día, que era también el día de la Kedat Yitzhak, de la atadura de Yitzhak, nace Rivka. Y está dicho que la Neyamá de Sará, de la primera matriarca del pueblo de Israel, se reencarnó en Rivka. Y por eso está dicho que cuando Yitzhak se conoció a Rivka, él se consoló de la muerte de su madre. Vamos a leer el principio de la Perashá y vamos a estudiar un poco de Hasidut, y después les voy a leer toda la parte en castellano del primer día, que les voy a presentar la lectura que hacemos en el Bet Knesset. Y bueno, vamos a empezar. Dice: Beele Toldot Yitzhak ben Abraham, Abraham olidet Yitzhak. Estas son los descendientes de Yitzhak, hijo de Abraham. Abraham dio a luz a Yitzhak. Entonces, comienza así, hablando de los descendientes de Yitzhak, pero inmediatamente empieza a hablar acerca de otro tema, que es cómo Yitzhak conoció a su esposa Rivka, y de dónde venía Rivka. Está dicho que Rivka tenía 3 años
y ella no podía tener hijos. Muchos preguntan cómo puede ser que un hombre de 37 años, como tenía Itzhak, se casó con una chica de 3 años y quería tener hijos. Y en el libro La Torah con Rashi trae 3 explicaciones. Una de ellas es que Itzhak se casó con Rivka y no quiso esperar porque no quería seguir soltero. No es bueno que un hombre esté solo. Y ella era la raíz de su alma. Con ella se tenía que casar, no tenía otra. Entonces se casó cuando ella tenía 3 años. Otra explicación es porque dicen que en aquella época la naturaleza no era igual como es hoy en día. Ustedes vieron que las personas vivían muchos más años y explica que las personas llegaban a su madurez antes de lo que llegan hoy en día. Y la otra explicación es que ella no podía tener hijos y que pasaron bastantes años hasta que en realidad hubo una relación. De todas maneras, el judaísmo no es ciego, no es alejado de la realidad de las generaciones. Entonces, ustedes vieron que no hay muchos casos, creo que es el único caso en que un hombre se casa con una niña de 3 años, entonces no hay ninguna mitzvah de casarse con una chica que todavía no está preparada para eso. Y más en las generaciones siguientes, y más en nuestra generación en que las personas necesitan un poco más de tiempo para casarse y tener familia. De todas maneras, vemos como hay algunas otras religiones que toman las cosas textuales y por ceguera, por pensar ellos que así es lo que dice Dios y así como está escrito y lo que ellos interpretan hay que hacer, hacen las cosas, pero que en realidad no es esa la voluntad de Dios. Por eso la Torah fue entregada al pueblo de Israel, que con Mesirut Nefesh, con entrega del alma, todo el tiempo se actualiza y trata de ver cómo se cumple la Torah de la mejor manera, tal cual como fue explicada por Dios a Moisés en el monte Sinaí, pero de acuerdo a las necesidades de las personas. También esas necesidades que tienen las personas y las posibilidades de las personas son las que Dios les puso en cada momento. Entonces el pueblo de Israel no mata si las personas no hacen lo que dice la Torah, ni tampoco obliga a nadie a hacerlo, simplemente es una enseñanza. El pueblo de Israel tiene que ser luz, una luz que da calor, una luz que da vida. Por eso, algunas veces me preguntan, cuando sucede como en el caso mío, por ejemplo, en que de repente un día yo me inspiré por algún motivo, Akadosh Baruj Hu me trajo a la Torá y Baruch Hashem, toda mi familia me siguió. Pero hay casos en que no siempre la persona que se inspira, su pareja o las personas que lo siguen o aquellos que están alrededor, tienen la misma inspiración. Entonces me dicen, ¿cómo puedo hacer? Yo quiero cumplir la Torah, pero mi esposa sigue cristiana o mi esposa sigue con las cosas de los horóscopos y de las creencias supersticiosas y no sé cómo hacer para llevarla a la Torah. En realidad, la inspiración que una persona recibe no es algo que uno lo pueda transmitir a otro, es algo interior. Cuando uno está inspirado y está excitado, se entusiasma por algún asunto, tiene que comprender que los demás, cada uno tiene su proceso. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? No se puede
tomar la inspiración o la excitación del otro. Y tampoco se puede obligar al otro a que piense y que sienta de la manera que uno siente, que quiere hacer en cada momento lo que uno quiere hacer. Y ese es el secreto del matrimonio y de toda relación sana. Lo que se puede hacer es dar el ejemplo, enseñar, tratar de iluminar al otro, de educar, sobre todo con los hijos, con los alumnos. Educar significa explicar, mostrar lo que uno tiene adentro y que el otro sienta que es verdadero. Y si el otro no siente que es verdadero, uno mismo tiene que ponerse a pensar, tiene que meditar y ver qué es lo que pasa adentro suyo que el otro no puede recibir. A lo mejor esa inspiración que recibió no está bien, entonces tiene que volver a ver de dónde vino esa inspiración. Y yo lo que aprendí es que todo lo que viene de la Torá, todo lo que viene del Hasidut, y los sabios y los enviados del Rebbe que enseñan Hasidut, yo en ellos puedo confiar. En otros aspectos de la Torá hay otra gente también que yo puedo confiar, pero con el asunto de la inspiración y de ir llenándose de Torá, el Hasidut es la línea que yo acepté, que yo adopté, y Baruch Hashem, toda mi familia y un montón de gente que hay a mi alrededor está conmigo y yo recibo de ellos y nos inspiramos mutuamente. Pero eso es un trabajo interior de cada uno, que uno puede ayudar al otro a través de transmitirle, decirle lo que uno piensa y sacar de adentro su propio ser verdadero. Hoy o mañana va a salir un video de una parte de la enseñanza que di la semana pasada del Rab en Rusia, que ustedes vieron ya la primera conferencia. La segunda conferencia habla justamente de cómo una persona, el hombre, es un reflejo, se refleja en la mujer. Cuando uno quiere verdaderamente saber quién es el hombre, y el hombre sobre todo es el que más interés tiene en conocerse a sí mismo, se refleja en su esposa. Cuando uno ve a la esposa, ve la raíz del alma del hombre. Después van a ver ese video, está muy interesante. Entonces sigamos con el tema donde la Torah nos cuenta cómo es Rivka. Entonces, de acuerdo a cómo es Rivka, nosotros podemos también entender quién es Yitzhak. Dice la Torah, entonces, Ve'ele toldot Yitzhak ben Abraham, Abraham olit et Yitzhak. Estas son las generaciones de Yitzhak, ben Abraham, el hijo de Abraham. Abraham dio nacimiento a Yitzhak. Tenemos, además, los Hasidim y todos aquellos que lo reciban, todas las semanas, una recopilación de enseñanzas donde empieza con un mamar del Rebbe, después hay de otros Rebes, hay otras sijot, hay enseñanzas del Rebbe de Lubavitch, muchas. Esta tiene 270, casi 280 páginas, donde está todo el Hitas y todo el Hasidut que estudiamos durante la semana. No es fácil estudiar todo, pero sí todos los días hacemos Hitas. Hitas es Het, Taf, Taf, las iniciales de Humash, Teilim, Tanya. Todos los días tomamos la perashá de la semana y leemos cada una de las partes, las 7 partes, de acuerdo al día en que estamos. Hoy es día 2, leemos la segunda aliyá con Rashi. Después decimos los Teilim, después de la tefilá decimos los Teilim, los salmos del día. Todo el salmo está dividido en 30 días, cada uno de los días de la semana, del mes. Tiene una cantidad de salmos, los decimos, también decimos los salmos correspondientes a cada uno, de acuerdo con la edad. Si yo tengo en este momento 63, leo el Salmo 64, y así cada uno. También leemos los de la familia, los del Rebbe, los del Rab, aquellos que amamos, decimos los Teilim todos los días, para traer bendición a cada uno de ellos. También acá está el Tanya, que es la tercera letra del Hitas.
El Tanya también está dividido durante todo el año por día, entonces cada día se lee una porción. Y también está el Rambam, ahí todo el Yad HaZaká, el Mishneh Torah del Rambam, toda la enseñanza de este enorme libro de Alajot, escrito por el Rambam, también el Rebbe dijo que lo leamos, y hay algunos que leen 3 capítulos por día, hay otros que o sea, terminan todo el libro en un año, entonces hay que leer una cantidad cada día, o hay algunos que lo leemos durante 3 años y se lee un poco menos cada día, pero se completa de todas maneras. Y al final, bueno, también está el Ayom Yom, que es el libro de recopilaciones de enseñanzas del Rebbe anterior, del Rebbe Yosef Ishak Schneerson, realizado por su yerno, el Rebbe de Lubavitch, en base a lo que él, a su vez, el Rebbe anterior, aprendió de su padre, el Rebbe Rashab. Ahora vamos a hablar un poquito también del Rebbe Rashab. Sigamos con el orden que nos habíamos previsto. El mamar que hay en este Bar Malhut está en hebreo, por supuesto, y yo quería empezar todas las semanas a leerles un poquito en hebreo y traducirles. Después los que me pidan les voy a dar dónde está el texto para leerlo, para que empiecen a endulzar el oído, a formar el oído al hebreo. Dice: Vele toldot Ishak ben Abraham, Abraham olidet Ishak. ¿Qué dice Rashi sobre esto? Rashi dice: después de que el santo bendito sea, estas son las generaciones, se refiere a Jacob y a Esaú, que son los descendientes de Ishak, y son mencionados en esta sección. Abraham había engendrado a Ishak. Después de que el santo bendito es, según hubo llamado su nombre Abraham, fue precisamente luego de eso que él engendró a Ishak. Abraham era Aleph Bet Reish Mem, y cuando se hizo el Brit Milá, él mereció tener un hijo. Y en ese momento, Sarai, como se llamaba su esposa, Sin Reish Yud, ella le dio una parte de sí misma, una de la Yud, se la dividió en 2, la Yud es 10 y 2 de 5 son 2 Hei. Ella quedó con una Hei, por eso se llama Sarah, y le dio una Hei a Abraham. Esa Hei hizo que Abraham ahora fuera llamado Abraham. Según esta explicación, puesto que la escritura ya había escrito, y estas son las generaciones de Ishak, hijo de Abraham, se vio precisada enfatizar inmediatamente después que Abraham había engendrado a Ishak, porque los cínicos de la generación decían que Sará quedó embarazada de Abimelech y no de Abraham, pues durante muchos años había estado junto con Abraham sin haber quedado embarazada de él. Para desmentir esto, que hizo el santo bendito sea, hizo que los rasgos físicos del rostro de Ishak fueran similares a los de Abraham, y así todos pudieron atestiguar que Abraham sí había engendrado a Ishak. Es por ello que aquí está escrito Ishak, hijo de Abraham, puesto que aquí había un testimonio inequívoco de que en efecto Abraham había engendrado a Ishak. Entonces, esa es la explicación de Rashi. Ahora queremos estudiar un poco el mamar del Rebbe. Este mamar fue dicho en el año 5725, hoy estamos en 5780, hace 65 años. Fue en el año 65, justamente, hace 55 años, perdón, en el año 65, después de 15 años de que el Rebbe subió al liderazgo como Rebbe.
Entonces explica, es conocida la pregunta que hacen los sabios acerca de esta Perashat, que después que está escrito Isaac, hijo de Abraham, ¿por qué tiene que volver y decir de nuevo Abraham dio a luz a Isaac? Porque teóricamente se sobreentiende. También hay que entender, Gam Tzarich Leavin, Madua Nizkeru, Bakatub Abraham Isaac, Shtei Peamim, porque está escrito Abraham y Isaac 2 veces. Y entonces trae una explicación de Torah Or. Torah Or es un libro que escribió el primer rebbe de Lubavitch, el Admur Zaken, con una recopilación de todas las parshiot de los libros desde Bereshit, Shemot y Vaikra. Después la segunda parte es otra recompilación que se llama Likutei Torah, donde están los otros dos libros, Bamidbar y Devarim. Y también hay explicaciones acerca de las Megilot, de Shirashirim, de las festividades, explicaciones hasídicas del Rebbe, cosas muy profundas. Y a su vez estas explicaciones tan profundas fueron explicadas por su nieto, el Tzemach Tzedek, Rabbi Menachem Mendel, quien tomó el nombre de Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, uno de los hasidim de la Admur Zaken, que fue a vivir a Tiberia, que todos los años vamos con el Rav Ginsburg, y de él a su vez tomó el nombre el Rebbe de Lubavitch, que también se llama Menachem Mendel. Entonces él explica allí lo siguiente, presten atención. Abraham ubejinat main dijurin. Abraham está a un nivel de aguas masculinas. ¿Qué son las aguas masculinas? Es iteruta de leila, es el despertar de lo alto. Así como hay aguas que vienen de lo alto, hay aguas que vienen de lo bajo. Entonces el agua representa a la Jochma y representa en general a todo el fluir de la abundancia y de toda la luz de Akadosh Baruj Hu, de lo alto para abajo, todo lo que es una influencia de arriba para abajo, de lo superior a lo inferior. Se llama Iteruta de Leila en arameo. Itorerut milemala. Yitzhak ubejinat main nukbin. Yitzhak está a nivel de aguas femeninas. ¿Qué son las aguas femeninas? Es el despertar de abajo, las aguas que vienen de abajo. Y por cierto, Yitzhak es conocido por haber cavado pozos, por destapar aquellos pozos que los filisteos habían tapado, y él se ocupó de destapar esos pozos y cavar más profundamente. ¿Para qué? Para sacar las aguas de la profundidad. Eso es una expresión muy típica de lo que es el Hasidut y la Kabbalah, que es profundizar y revelar lo que hay escondido aquí abajo. Entonces vemos que hay iteruta de Leila y hay iteruta de Letata. Itererut milemala y itererut milemata. Hay una inspiración, hay un despertar de lo alto y hay un despertar de lo bajo. Entonces, así como hay aguas masculinas y aguas femeninas, esto representa también al hombre y la mujer. Todo lo que es masculino es influenciar al otro, ir, despertar, enseñar, influenciar, dar, producir abundancia, y el origen es Akadosh Baruj Hu, que es el que da, el que crea, el que revela, el que tiene todo. Y hay otra influencia, un despertar que es de abajo. Como decíamos recién, si uno quiere inspirar a otro, pero el otro no tiene ninguna intención, no sabe de lo que están hablando, entonces eso que viene de arriba no va a poder ser tomado. No es un recipiente para recibir aquello que damos. Entonces por eso hay que reforzar los recipientes a través de enseñar, a través de dar, en la medida en que el otro pueda recibir.
y en la medida en que el otro necesita eso que nosotros le estamos dando. Y entonces esa influencia de abajo es llamada aguas femeninas. Y cuando hay una respuesta de abajo, entonces se refuerza la respuesta de lo alto. Esa es una comunicación, es una relación correcta, una relación normal que tiene que haber entre todo dador y receptor. Y dice el Rebbe, V'yesh bazeh shnei inyanim, hay dos asuntos diferentes que explica por qué en el verso está este asunto explicado, está repetido dos veces. El primer asunto entonces es el despertar de lo alto, que es todo lo que viene de arriba, que despierta un despertar de abajo. Y de ahí es Isaac ben Abraham. Isaac es un hijo de Abraham. Abraham es el despertar de arriba, Isaac es el despertar de abajo. Entonces ahí muestra cómo, de dónde surgió lo que es Isaac, por un despertar de arriba. Está a nivel de un hijo que tomó toda su influencia, todo su despertar de Abraham. Y el segundo asunto, Beinene Sheini, Aiteruta de Leila, y un despertar de arriba, que es Abraham, que viene después de un Iteruta de Letata, que viene después de un despertar de lo alto. Entonces, ¿qué significa? Que ese despertar de abajo le da fuerza, le da inspiración, como la esposa que inspira al marido a acercarse a ella y unirse. Le da fuerza e inspiración para que haya un inyan shel olada, para que haya un nacimiento. Nuevamente, si hay un despertar de masculino, todo lo que le pueda dar, pero no hay un recipiente que lo reciba, no existe ningún nacimiento, no sale nada nuevo, positivo de eso. Y si hay un despertar de abajo, hay un recipiente, es un recipiente vacío que quiere ser llenado, pero no hay quien lo llene, entonces tampoco va a salir nada de eso. Entonces por eso habla la Perashá de que tanto Isaac como Rivka eran estériles. Y cuando se unieron, cuando los dos eran nivel de mujer. ¿Por qué? Porque vemos que Abraham era nivel de Gesed. Isaac era nivel de Geburah, entonces uno era relativamente masculino y otro relativamente femenino. Está dicho que en la Keidá, cuando Abraham llevó a Isaac a sacrificarlo, los dos recibieron el complemento uno del otro. Abraham, que era todo Gesed, todo amor, era incapaz de hacer algo así con su hijo, pero si Dios lo dijo, fue y sacó de adentro esa Geburah por inspiración de Isaac. Isaac, por su lado, que era entrega absoluta, y para que hagan de él lo que quieran, por eso él se entregó al sacrificio sin protestar, incluso con gusto. Ese es un asunto de Geburah, prestarse al sacrificio. Ese prestarse al sacrificio es el Gesed, el amor investido en la Geburah. Pero nuevamente, el judaísmo no mata a las personas. Por eso, toda esa historia terminó bien, porque cuando uno está dispuesto a sacrificar a todo su futuro, que es el hijo, y el hijo está dispuesto a sacrificarse por su padre, de ahí surge que Akadosh Baruj Hu les da vida eterna. Y por eso mandó un animal, mandó un ail, un carnero para que sea sacrificado en lugar del ser humano. Entonces ese es un ejemplo de cómo puede haber dos despertares, uno de arriba y otro de abajo, donde se interincluyen y uno completa al otro. Entonces de esa manera puede haber nacimiento de un hijo.
Y eso se produce en el matrimonio, también se produce dentro de cada uno de nosotros, que tenemos dos lados opuestos, el alma divina y el alma animal, el lado de Gesed, el lado de Geburah. Entonces, cuando tenemos el reconocimiento, cuando podemos internarnos dentro de nosotros mismos sin miedo y conocernos verdaderamente como somos, podemos rectificarlo y podemos equilibrarlo. Eso significa rectificar. Y el hombre, cuando puede empezar a pensar en que se puede rectificar, cuando se casa, porque él se ve en la mujer, él ve su raíz espiritual, ve quién es verdaderamente cuando se refleja en su esposa. Por eso a veces los hombres se enojan con las esposas, pero no te enojas con tu esposa, vos te estás viendo a vos mismo. Y con la esposa pasa lo mismo, la mujer se refleja en su marido. Entonces, cuando los dos, uno se miran a los ojos, uno al otro con amor y con entrega, entonces ahí surge la pasión. Entonces, primero tiene que haber un deseo de conectarse. Cuando el hombre y la mujer se conocen y se unen, no saben quiénes son. Todo ese amor se va creciendo. Es mentira que hay amor a primera vista. Lo que hay es una conexión interior. Y de esa conexión interior, al haber una identificación uno con el otro, surge el amor. Y ese amor es lo que hace que la conexión se refuerce, entonces uno, todo eso va subiendo en forma pura y feliz. Entonces acá vemos cómo esta duplicación de los nombres de Isaac y Abraham en distintos órdenes para mostrar cómo los dos aspectos de el que influencia y el que recibe la luz y los recipientes actúan uno dando al otro y uno recibiendo del otro, y así pueden unirse y formar algo, crear algo. Ahora trae otra explicación el Rebbe. Dice, Veot Beur Beze. Deine Abraham u Bejinat Gesed. Como decíamos recién, otra explicación es que Abraham es Gesed. La cualidad de Gesed en el alma de la persona, en la psiquis de la persona, proviene y es paralela a la sefirá de Gesed en el mundo superior. Lo que nosotros llamamos bondad, en realidad es una característica que se refleja en este mundo, pero la sefirá pura está en el mundo de Atzilut. El mundo de Atzilut, que es la emanación, la extensión inmediata de la luz infinita de Dios, sin ningún ocultamiento y donde todavía no hay algo separado de Dios, que como si los hay en los mundos inferiores, Briá, Yetzirá y Asía. Entonces, Abraham era una revelación de la sefirá suprema de Gesed, de bondad, cuya fuerza interior es el amor, el Ahava. Y en el servicio de Dios, en el trabajo de la persona, el trabajo espiritual, es el tema del amor, el amor a Dios. Y Isaac es Geburah. Nuevamente, esa Geburah es la sefirá, la segunda sefirá de las emociones de las 10 sefirot del mundo de Atzilut, donde allí es prístina y pura, y que se refleja en el hombre como el temor en el servicio a Dios, lo que en hebreo se llama irá, y entonces acá vemos cómo se juntan y se unen el amor y el temor, el Gesed y la Geburah. כיוון ששני עניינים דאהבה ויראה נחלקים בכללות לשתי מדרגות. Y a su vez, dice el Rebbe, estos dos temas de amor y temor se dividen en dos niveles cada uno. Ahava Zutá, Ve'ahava Rabá. Está el temor inferior o el temor pequeño, y está el temor superior, el gran temor.
Todo esto lo explicamos muchas veces durante las clases de Hasidut, pero vamos a decirlo en 2 palabras. Por eso está escrito, y también está el Gesed, Abba Zutá y Abba Rabá, el amor pequeño y el amor muy grande. Por eso está escrito 2 veces Isaac y 2 veces Abraham, porque son 2 niveles del amor y del temor. Y dice, Ve'ine Seder Abodá, el orden del servicio a Dios, es que primero tiene que ver Iratata. Primero, todo comienza con un temor inferior, lo que llamaríamos el temor al castigo, el temor al pecado, el temor a recibir algo no deseado por algo que nosotros hacemos. Entonces tenemos temor. Es ese temor que le dijo el padre al Baal Shem Tov antes de morir: no tengas miedo a nada sino a Kadosh Baruj Hu. Entonces el miedo a cosas de este mundo es el iratata, el temor inferior, que por supuesto hay que tener cuidado, no se puede salir a la calle y cruzar la avenida sin respetar los semáforos. Ese es un típico temor inferior, que no es el miedo no es onzo, dicen. Pero eso no alcanza. Tiene que haber un amor, un temor superior, que es el temor a Dios. Y lo mismo pasa con el amor. Está el amor a las cosas de este mundo, el amor inferior, el amor que depende de una condición. Y por otro lado está el Abba Rabá, que es el amor superior, que es el amor infinito a Dios, que está por encima de toda condición y que es innato, que nosotros tenemos que revelarlo porque es innato, proveniente justamente de Abraham Avinu. Entonces, estas 2 cualidades tienen un orden. Habíamos explicado, aquellos que siguen las clases de Tefilá, que estamos poniendo en el YouTube, las grabaciones de las clases que dio la Rabanit Hannah Miriam hace unos años, sabemos que en el Sidur, todo Sidur tiene 4 etapas que tienen que ver con los 4 mundos espirituales, comenzando por el principio con las plegarias, con las tefilot de la mañana y las bendiciones de la mañana y los korbanot, que es el mundo de Asiá. Luego nos elevamos a los Pesukei de Simbra, las alabanzas a Dios, que es el mundo de Yetzirá. Primero el mundo de la acción, el más bajo, después el mundo de las emociones, que son justamente los korbanot, es entregar y sacrificar a Dios las emociones, el mundo de Yetzirá, el mundo de la formación, donde están las emociones. Después, todo lo que viene antes del Shema Israel, que es el mundo de Briá, donde Briá es el mundo del intelecto, donde reconocemos la unidad de Dios y donde reconocemos la grandeza de Dios. Y después llegamos a la plegaria silenciosa, al Shmona Esrei, que es el mundo de Atzilut. Ahí entramos y, como dice su nombre, Shmona Esrei, son las 18 bendiciones, que en realidad hay una más que agregaron los sabios. Esas 18 bendiciones que establecieron los hombres de la gran asamblea, que son los que vinieron después de los profetas y guiaron al pueblo de Israel. Desde aquella época se hacen estas plegarias, y 18 es la palabra Jai. Jai es vida. Entonces, el mundo de Atzilut, uno está frente a Dios, parado, inmóvil, conectándose con la luz infinita de Dios en este mundo, después de haber subido esas 4 madregot. Con respecto a esto que estamos hablando, de los 4 niveles de amor y temor, ustedes vieron que hay 2 de amor y 2 de temor. Entonces, ¿cuál es el orden que sigue en el servicio a Dios? Está dicho que el amor y el temor son como las 2 alas de un ave, que si el ave no tiene las alas, vive, pero no sube a lo alto.
Así pasa con la plegaria. El amor y el temor son las dos alas de la plegaria, que si esas alas existen, esa plegaria se eleva y llega a los cielos. Si no, uno habla y todo eso que está diciendo se queda acá abajo, no sube. También esto hay que verlo, cómo funciona. Pero vemos que hay dos tipos de amor y temor, dos formas de conectarse con Dios. Uno porque Dios es todopoderoso y uno tiene miedo o lo quiere por las cosas que uno le da. Y otra porque uno tiene temor reverencial al Rey por encima de toda condición y tiene amor por Dios porque es yo soy parte de Él es parte de mí, yo soy uno con Él, el amor como hay, y el temor como tiene que haber entre la pareja, el hombre y la mujer. ¿Cuál es el que viene primero? ¿El amor inferior o el temor inferior? ¿Con qué hay que empezar? El Rebbe explica aquí, y así está traído en la Kabbalah, que esos dos niveles de Hilu Berrajimu, de Hilu es el temor y Rejimu es el amor, trae el Zohar y traen todos los sabios que primero el nivel más bajo es el temor inferior. El temor inferior es por donde uno empieza. Si uno no teme en forma simple, en forma lógica a las cosas de este mundo, temor no por tenerle miedo, un miedo supersticioso, sino por respetar las leyes de naturaleza. Si uno no se acerca a Dios con ese temor porque alguna cosa, porque podemos hacer algo mal y también por ser castigado, entonces todo lo demás no puede elevarse, no puede seguir, es el primer peldaño de la escalera. Y entonces cuando uno reconoce ese temor, de repente va elevándose y va reconociendo, va generando un amor también. Ese amor inferior, que también es un amor infantil, como el temor infantil. Primero un niño teme a la madre, porque tiene miedo que no le dé la comida o que le pegue, pero cuando ve que su mamá es tan buena y que le da todo lo que necesite, ya no tiene miedo de que le castigue, sino que la ama por aquello que le da. Esos son los dos niveles, son dos ejemplos un poco burdos que le estoy dando, cada uno lo puede desarrollar de acuerdo con su nivel, con su vida. Después está el otro nivel que es el temor y el amor superiores. ¿Cuál viene primero? ¿Cuál es el corresponde al mundo de Briah y el mundo de Atzilut? ¿Qué es el nuevo ídolo que hay en este mundo? El ídolo que hay en este mundo es el amor. Para las personas que no conocen Torah, el amor es lo máximo. Dicen, Dios es amor. En realidad, el amor incondicional es el tercer nivel. Es el tercer nivel que viene después de haberse elevado por esos niveles revelados del amor y el temor inferiores. Se despierta un amor, pero cuando hay amor, surge en forma espontánea el temor a hacer algo que daña a aquel que uno ama. Entonces por eso, cuando uno ama a alguien, inmediatamente quiere saber qué es lo que el otro necesita y darle lo que le necesita, no solamente porque le quiere dar algo porque uno es bueno, sino porque no quiere que el otro le falte algo, tiene temor de que el otro sea perjudicado y lo protege, le da lo que necesita, le trata de servir en la mejor manera posible. Así como lo hacemos con el prójimo, así lo hacemos con Dios. El nivel superior es el temor a Dios. Por eso está dicho que en el futuro nosotros decimos Abraham vino y Israel vino. Nosotros somos todos hijos de Abraham y el pueblo de Israel es hijos de Israel. Pero no se dice generalmente Bnei Ishak, los hijos de Ishak. Está dicho que cuando venga el Mashiach se va a revelar que Ishak vino. El nivel superior que tiene Ishak sobre Abraham y sobre Jacob, sobre Israel.
y Ishak es justamente la Sefirá de Geburah. Por eso Dios es llamado Gibor Milhamá. La Sefirá de Geburah es el héroe, el poderoso de la guerra. Y ese es el orden del servicio a Dios. Cuando uno descubre y entra, después de decir el Shema Israel, y dice, y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser, con todo tu poder, con todo lo que tienes, de repente siente una sensación de temor reverencial. Eso que uno siente frente a una persona que ama, ese amor infinito que es capaz de entregar todo su ser, de repente surge algo más poderoso que es la pasión. Y la pasión no es amor, la pasión es temor reverencial, irá. Es ese fuego que hace que uno se una al otro para hacer algo superior. No simplemente por amor, sino por temor reverencial, por reverencia al rey. Porque el rey se lo merece, porque uno reconoce y todo lo que pasó adentro suyo dio como resultado ese temor reverencial. Entonces, primero que todo, tiene que haber un temor inferior para poder vivir en este mundo, porque la idea es que nosotros vivamos en este mundo. Y hay que saber, hay que conocer las leyes de la naturaleza y respetarlas. Pero saber que el mundo fue creado por Dios con un objetivo. Entonces tenemos que amar la creación, es el amor inferior, porque viene de Dios. Y tenemos que amar a Dios, porque Él fue el que creó todo. Pero sobre todo tenemos que respetarlo y hacer la misión que Él nos dio. Por eso el pueblo de Israel fue elegido por esos 4 niveles. Porque por sobre todo el pueblo de Israel tiene ese temor que no es miedo, sino que es el respeto que se tiene a un padre. Y ese respeto que tiene un padre, quiero contarles una historia del Rebbe Rashab, que nombramos hoy. Hace una semana, justamente, el 20 de Heshvan, fue el aniversario del cumpleaños el 21, el 20 de Heshvan, el aniversario de nacimiento del Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Lubavitch, que es fundador de la red de Yeshivat Lubavitch, llamada Tomhet Mimim, y también llamado el Rambam del Hasidut. Nació en el año 5621, en 1860, y también empezamos a hacer un curso sobre el Ain Beis, un libro de enseñanzas hasídicas del Rebbe Rashab, que lo tengo por aquí, tengo todos mis libros aquí a la mano, parece que lo dejé en el comedor. Y él vivió a fin del siglo XIX, principio del siglo XX, donde se hicieron todas las revelaciones, esa tremenda revolución de la ciencia en física, en química, en biología, en psicología, en música. Y cuando uno lee el Hasidut que él enseñó, en el tema que sea la especialidad de cada uno, puede reconocer cómo en aquella época las revelaciones que hubieron en cada año, unos años antes se le había dado una explicación hasídica donde estaba la raíz de aquello que se reveló en cada uno de los asuntos de la ciencia, ya sea de la teoría de la relatividad, la psicología de Freud, la música que nació al principio del siglo XIX, la pintura, la biología, todas las nuevas revelaciones que luego produjeron nuevas revoluciones en la época del Rebbe de Lubavitch, en los años 50, 60, donde hubo todo el tema de la
de la energía atómica, de la genética, de toda la otra revolución, y que ahora, en nuestra época, vemos cómo todo eso está haciendo que este sea un mundo nuevo, un mundo de Mashiach. Cuenta una historia acerca del Rebbe. Una vez se planeó una gran reunión de rabinos en Petersburg, en Rusia, para discutir los temas candentes del día y su impacto en los judíos de la región. Asistieron todos los grandes eruditos de la Torá de la generación. Entre ellos estaba el Rebbe Rashab, Rabbi Shalom Dober de Lubavitch, que representaba a los Hasidim, y el rabino Chaim de Brisk, que representaba a la corriente lituana del judaísmo, normalmente llamados los Misnagdim, los opuestos al Hasidut. Sobre todo en la época del Gaón de Vilna, en la época del Admor Zaken, había una gran rivalidad, no tanto entre ellos, sino entre los que seguían al Gaón de Vilna. Ellos no le permitieron al Gaón de Vilna que se reúna con el Rebbe señor Salmen, el primer Rebbe de Chabad. Si se hubieran reunido, se hubieran resuelto todos los asuntos, se hubiera venido el Mashiach, pero por un tema que ya hablamos algunas veces, que no vamos a tocar ahora, surgió ahí una enorme oposición de las enseñanzas del Baal Shem Tov contra los Hasidim, de lo que se llaman los lituanos, en Lituania. Pero en esa época se reunieron todos porque había necesidades que resolver de los judíos, entonces había que dejar las diferencias de lado. Se convocó una reunión preparatoria para el domingo anterior a la reunión en una de las ciudades, y el Rebbe Rashab, acompañado por uno de esos Hasidim mayores, llegó a la ciudad antes de Shabbat. Encontraron una posada, y el Rebbe oró con la congregación en la sinagoga local, y mientras tanto no le revelaron la identidad del Rebbe a nadie. Nadie sabía que estaba ahí. El domingo, el Rebbe de Brisk, Chaim de Brisk, llegó a la ciudad. Todos se enteraron de la llegada del gigante de la Torá y salieron a dar la bienvenida. Pero Rabbi Chaim, que sabía que el Rebbe Rashab ya estaba allí, preguntó dónde se alojaba el Rebbe de Lubavitch, pero nadie lo sabía. Solo después de una investigación entendieron que el invitado que había rezado en la sinagoga ese Shabbat no era otro que el Rebbe de Lubavitch mismo. Pero ¿cómo podía ser que el Rebbe estuviera allí y ustedes no lo supieran? Le dijo el Reb Chaim a toda la gente del pueblo. En esos días, en situaciones de emergencia para los judíos, todos los líderes de la Torá se reunían para buscar una solución. Estamos hablando, como decíamos, en la época de 1890, 1900, donde había una gran persecución de los judíos, y también después en la época de la Revolución. Los grandes Hasidim y los grandes rabinos lituanos se unían unos con otros, y no solo eso, sino que Rabbi Chaim de Brisk siempre adoptaba por completo la opinión del Rebbe Rashab. Y entonces esto provocó el asombro entre los rabinos que estaban allí. ¿Por qué siempre estás de acuerdo con la opinión del Rebbe de Lubavitch? ¿Qué autoridad tiene él sobre ti? O para ti. Entonces le preguntaron al rabino Chaim: todos los bolsillos del Rebbe de Lubavitch están llenos de autosacrificio, Mesirut Nefesh, respondió Rabbi Chaim de Brisk. Cuando se necesita autosacrificio, él simplemente inserta su mano en su bolsillo y saca un poco. ¿Crees que no debería escuchar a una persona con tanto sacrificio? ¿Crees que no debería responder amén a su opinión? Y de esto aprendemos algo muy importante de esta historia, que es una de las características del Rebbe Rashab, y por las cuales las yeshivot de Lubavitch hasta hoy en día se llaman Tomhei Tmimim, los que apoyan a los Tmimim. ¿Qué es Tmimim? Tmimim son los Tamim. Tamim viene de la palabra Tmimut. ¿Qué quiere decir Tmimut? Sinceridad, seriedad. El atributo del Rebbe Rashab, que le infundió a todos sus Hasidim, y de todos esos Hasidim están todos los Hasidim que hay hoy en día. Esta semana fue la reunión
la semana pasada en Parashat Hayez Sarah, la reunión de todos los enviados del Rebbe de Lubavitch a todo el mundo. Yo no fui este año, pero allí hubo más de 5.000 shluchim, tuvo mi yerno, hay muchos amigos míos de todo el mundo y de aquí Israel que fueron allí. Y allí se reunieron para mostrar que vengan de donde vengan, incluso dentro de Chabad, que hay algunas diferencias de opiniones con respecto a algunos asuntos. El trabajo que nos dio el Rebbe es hacer de este mundo una morada para Dios, y eso está sobre todo los intereses y sobre todas las opiniones nuestras, traer a todos los judíos de vuelta al conocimiento de la Torá, cumpliendo los preceptos, y como dijo el Rebbe, y así el Rabbi nos enseña, traer a todos los pueblos del mundo, porque esa es la finalidad de la Torá. Por eso Moshe tradujo la Torá a las 70 lenguas del mundo. Por eso el Sanedrín tenía 70 miembros, porque cada uno tenía que saber los 70 idiomas de todos los pueblos del mundo, tanto porque todos los judíos estaban dispersos, o se iban a dispersar y luego se dispersaron en todos los 70 pueblos del mundo y iban a aprender sus lenguajes, como pasa con la mayoría de los judíos hoy en día, que no saben hebreo, no saben la Shona Kodesh, no saben arameo, no saben yiddish, pero saben la lengua de su país. Entonces tiene que haber gente en cada uno de los idiomas para enseñarles, y por supuesto para enseñarles a los pueblos del mundo, para hacer luz para los pueblos, como es nuestra tarea, y así hacer que todo el mundo sea uno para Dios. Entonces, con esta meditación los invito a escuchar la lectura de la Torah en hebreo, en el Bet Knesset. Y bueno, les voy a leer un poquito rápido en castellano qué es lo que dice esta primera aliyá de la Torah. Dice: y estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham había engendrado a Isaac. Isaac tenía 40 años de edad cuando tomó para sí por esposa a Rivka, hija de Betuel, el aramí de Padán Aram, hermana del aramí Labán. Isaac rezó insistentemente al Eterno frente a su mujer, pues ella era estéril. El Eterno se dejó convencer por él y su mujer Rivka concibió. Está dicho que Rivka no podía, sus plegarias para tener hijos no eran recibidas, y las de Isaac sí fueron recibidas. ¿Por qué? Dicen los sabios, porque Rivka era hija de malvados, y por más que sea un tzadik que es hijo de malvados, sus plegarias no llegan tan alto. En cambio Isaac era hijo de un tzadik, y las plegarias de los tzadikim, hijos de tzadikim, llegan a lo alto. Por eso nosotros a veces rezamos, pero también le pedimos a nuestros sabios, a nuestros tzadikim, que pidan también por nosotros. Los hijos se agitaban en su interior, y ella dijo: si así es, ¿por qué yo? ¿Por qué me está pasando esto? Y fue a inquirir al Eterno. El Eterno le dijo: 2 pueblos hay en tu vientre, y 2 civilizaciones de tus entrañas se separarán. Una civilización se fortalecerá de la otra civilización, y el mayor servirá al menor. Uno es el Esav, que representa al occidente, a la civilización occidental, al imperio romano, y otro es el pueblo de Israel, Jacob, del cual va a salir el pueblo de Israel, que representa a la santidad. Uno representa las cosas de este mundo y otro corresponde a las cosas espirituales, y ambos están adentro. Por eso Isaac amaba a Esav y Rivka amaba a Jacob, porque Hashem creó todo y los dos tienen que servir a Dios. Y el pueblo de Israel tiene que rectificar a los pueblos del mundo, representados en este caso por Esav. Se cumplieron los días de ella para dar a luz, y aquí que había gemelos en su vientre. El primero salió rojizo, todo él como un manto velludo, y llamaron su nombre Esav, que uno de los representantes en el pueblo de Israel es el David Amelech, que es el principio de interinclusión, que cada cosa está incluida en todo y todo está incluido en cada cosa. Después salió su hermano, su mano agarrando el talón de Esav,
y llamó su nombre Jacob. Isaac tenía 60 años de edad cuando ella los dio a luz. Entonces recién quedó embarazada después de 20 años, cuando ella tenía 23 años. Los jóvenes crecieron y Isaac se convirtió en un hombre conocedor de la casa, hombre de campo, pero Jacob era un hombre íntegro, morador de tiendas. Isaac amaba a Isab, pues tenía la presa en su boca, pero Rivka amaba a Jacob. La presa, que son las chispas de santidad que hay en el mundo. Cuando Isab las toma, significa que esas chispas de santidad están atrapadas por las cáscaras de la impureza. Isaac quería esas chispas, quería que Isaac se ocupe de eso, pero él las usa para las cosas de su interés, que es el amor inferior y el temor inferior. En cambio, Jacob no tenía las chispas, pero sí tenía la capacidad de elevarlas a la santidad. Por eso Rivka vio el potencial, y Jacob y Isaac amaba a Isab, pues tenía la presa en su boca, pero Rivka amaba a Jacob. Jacob cocinó un guiso y vino a Isab del campo y estaba exhausto. Isab dijo a Jacob: por favor, hazme tragar de este guiso rojizo, pues estoy exhausto. Por eso llamó su nombre Edom de la palabra Adom, que es rojo. Jacob dijo: véndeme como este día tu progenitura. Isab dijo: he aquí que voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Jacob dijo: júramelo hoy. Se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Isab pan y guiso de lentejas. Este comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció a Abraham la primogenitura. Bueno, así es la primera. Termina un poquito más adelante. Dice: hubo hambruna en la tierra, además de la primera hambruna que hubo en los días de Abraham. E Isaac marchó con Abimelech, rey de los Pelishtim, a Gerar. El Eterno se le apareció y le dijo: no desciendas a Mizraim. Y Isaac nunca salió de la tierra de Israel, fue una ofrenda pura. Reside en la tierra que yo te diga, habita en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, pues a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que juré a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos. A tu descendencia daré todas estas tierras y por tu descendencia se bendecirán todos los pueblos de la tierra, porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi custodia, mis leyes, mis decretos y mis enseñanzas. Esa es la herencia que recibimos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bezrat Hashem, que tengan todos un hermoso día. Recuerden que el jueves y viernes, el miércoles a la noche, mañana noche es Rosh Chodesh Kislev, el mes especial de las luces. Está el 19 de Kislev, que es el Rosh Hashanah del Hasidut, cuando el Admur Zaken, como les contaba antes, fue liberado de la prisión. Y el 25 es Hanukkah, la festividad que más ama el Baal Shem Tov, el mes de las luces. Seguimos en contacto. Bendiciones de la tierra de Israel, y les presento ahora la lectura de la Torá en el Beit Knesset. Nos vamos corriendo porque ya empieza la tefilá. Shabbat Shalom.